Cordial saludo, mi grupo está conformado por Diana Lorena Leal, Natalia Forero y quien les habla, Juan Diego Parada. Bueno, medidas de tendencia central. Los datos tienden a agruparse alrededor de un punto central. Ahí surgen las medidas de tendencia central. Entre las más importantes está la medida aritmética, en la cual la fórmula para los datos no agrupados es la siguiente. Se suman todos los datos numéricos y se dividen entre n, que es el número total de datos. Para los datos agrupados, la diferencia es que acá tenemos AF, que significa la frecuencia, y X, que significa el dato de la variable, lo cual se divide en n, que es la cantidad total de los datos. Para la interpretación de la medida aritmética hay que tener en cuenta que se habla es de promedio. Luego tenemos la mediana, que hace referencia al punto central o a la mitad de los datos. Para los datos no agrupados tenemos la fórmula para impar, que aquí primero n significa el número de datos de la distribución, a lo cual se le suma 1 y se divide en 2. Para la fórmula de cantidad de datos par se hace lo mismo, solo que se suma más el mismo procedimiento, más 1 y se divide en 2. Para los datos agrupados tenemos la siguiente fórmula en la cual hay que reemplazar los datos. N sub dividido 2 es la clase mediana. Luego hay que hallar la frecuencia mediana, que es f sub m. Luego el límite real inferior de la clase, que es L mayúscula sub m. Luego tenemos la frecuencia absoluta acumulada que la antecede, que sería f sub m menos 1, y se multiplica por c, que es la longitud del intervalo de la clase mediana, y se reemplazan los valores y se obtiene el dato. Para su interpretación hay que hablar del 50%, o sea, cuando nos referimos al punto central es el 50%. Para la muda, aquí hace referencia a que es el dato que se repite con mayor frecuencia. En el caso de datos agrupados, organizamos los datos y el que más se repita, el que se repita con una mayor frecuencia, es la respuesta. Para datos agrupados tenemos la siguiente fórmula: hay que reemplazar los datos, donde L mayúscula sub m es el límite inferior real de la clase modal, luego D sub 1, que es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la clase que la antecede, dividido sobre D sub 1 más D sub 2, que es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la clase que le sigue, multiplicado por c, que es la longitud o tamaño del intervalo. Para su interpretación, aquí tenemos que hablar es de frecuencia. Bueno, hablaremos sobre las medidas de dispersión. Estas medidas de dispersión las usamos para cuando queremos proporcionar información adicional para poder llegar a juzgar la confiabilidad de la medida de la tendencia central. Una de las medidas de dispersión más comunes son el rango, que es la diferencia entre las observaciones mayor y menor de un conjunto de datos. Esta se plasma a través de la fórmula que está plasmada en la pantalla. También otra medida de dispersión es la varianza, que es la que da la diferencia entre la media y cada uno de los datos del conjunto. Allí también encontramos la desviación estándar. Esta desviación estándar eh, es la que mide la dispersión, es decir, el promedio de los datos y muestra, y se genera a través de la fórmula plasmada en pantalla. Por último, hablaremos sobre el coeficiente de variación. Este coeficiente de variación es cuando se usa para cuando uno genera o desea hacer referencia a la relación entre el tamaño de la media y la variabilidad de la variable. Bueno, aquí hablaremos sobre las medidas de simetría. En específico, tengo que hablar sobre las medidas de forma que hacen parte de las medidas de simetría. Estas medidas de forma son las que van a permitir conocer la manera de los datos, cómo se distribuyen y ofrecen las características especiales a la distribución, como ahí sí llegamos a mencionar, que son la simetría, simetría y el nivel de concentración de los datos. Bueno, la- las medidas de simetría se usan para la distribución de datos, como lo mencionaba anteriormente, pero estas simetrías se usan para cuando existe aproximadamente un porcentaje de valores igual tanto a la izquierda como a la derecha en el valor central. Es por eso que usamos este gráfico que está en pantalla. Tenemos nuestro eje de simetría y aquí en la pantalla empezaré hablando sobre la curva de simetría negativa. Cuando la simetría es negativa, irá hacia el lado derecho. Allí he dado un claro ejemplo de sobre la curva simétrica que está equivalidamente igual de lado a lado. Y cuando la curva de simetría es positiva, generalmente está hacia el lado izquierdo. Vamos a ver cuáles son las medidas de apuntamiento o kurtosis. La kurtosis nos da cuenta de cuál es la altura de la curva, es decir, determina el grado de agrupación de los datos alrededor de los valores centrales. Como vemos acá en la presentación, se calcula a partir del momento 4 sobre la desviación estándar elevada a la cuarta potencia.
Este momento 4 lo calculamos tomando la sumatoria de cada uno de los datos a los cuales se les resta la media. Este valor es elevado a la cuarta potencia. Finalmente, la sumatoria de todos estos datos la multiplicamos por 1 sobre nuestro valor total de datos. Bueno, con esta fórmula nos vamos a guiar de acuerdo a las tablas de medidas de Fisher, en donde él nos indica que si el resultado aplicando esta fórmula es mayor a 3, vamos a tener un tipo de distribución leptocúrtica, es decir, todos los datos van a estar muy cercanos a las medidas centrales, por lo cual nuestra curva va a estar mucho más alargada. Cuando la fórmula nos da un resultado menor a 3, quiere decir que nuestro tipo de distribución es platicúrtica, es decir, es chata, los datos están mucho más desagregados o dispersos dentro de nuestro gráfico. Y cuando es mesocúrtica es cuando tenemos entonces una gráfica que los datos van a estar pues organizados de manera simétrica dentro de nuestra curva. Cuando hacemos este ejercicio en el Excel no se mide a través de las tablas de Fisher, sino que en el Excel nos va a mostrar unas respuestas mayor a 0, menor que 0 o datos muy cercanos al 0. Cuando es mayor a 0, vamos a ver, como lo vemos acá en nuestra presentación, que va a ser un tipo de distribución leptocúrtica. Cuando es menor que 0, va a ser platicúrtica y cuando los datos están muy cercanos o tienden a 0, va a ser un tipo de distribución mesocúrtica. Muchas gracias.